Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar en este foro en el cual es compartido por grandes expositoras y justamente en uno de los temas que más nos han traído en boga durante los últimos años. Yo me presento, soy la doctora Sonia Ileana Mejía, soy neurocirujana de formación, tengo una alta especialidad en neurocirugía oncológica y una maestría en ciencias médicas. Actualmente soy neurocirujana adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y soy la directora de enseñanza del mismo institución. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca del sexismo y la elección del posgrado en medicina. Primero, pues tenemos que tener muy en claro cuál es la definición de sexismo, ¿no? Y aquí tenemos dos definiciones de Berlín Mujeres y de la ONU Mujeres. Bueno, básicamente lo que nos dice es que es una discriminación basada en el sexo de las personas, es decir, donde hay un sexo que es superior al otro, ¿no? Nada más por ser intrínsecamente cualquiera de estos dos. Generalmente, y aunque no está entre las definiciones, pues sabemos que predominantemente a lo largo de la historia se ha como impuesto al sexo masculino como predominante o superior al sexo femenino. Entonces, ¿cómo influye eso en la elección del posgrado en medicina? ¿O cómo ha tenido su influencia? Elegir ocupaciones per se es algo súper complejo desde el punto de vista súper sociocultural, ¿no? Tanto lo que esperamos, como lo que espera nuestra familia, como lo que espera la sociedad de nosotros. Entonces, esto le sumamos que el sexismo va a definir pues el comportamiento de los seres humanos o va a definir los roles que debemos de desempeñar en la parte ocupacional de cada persona. Y desafortunadamente estos roles son heredados a nivel sociocultural. El mejor ejemplo es que si nosotros ponemos, y hay un estudio muy interesante que está referido en la diapositiva, en el que si nosotros ponemos hombre es A, en los algoritmos de búsqueda inteligente, es decir, las inteligencias artificiales, lo que encuentran es hombre es A, programador de computación, y mujer es A, y lo que nos sale es A, ama de casa, ¿no? Entonces, es bastante curioso examinar esto y las implicaciones que esto puede tener, porque justamente las inteligencias artificiales heredan o han sido creadas con base, evidentemente, en nuestras propias creencias. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿A qué me voy con esto? A saber en cómo estamos. Sabemos que la matrícula femenina en medicina se ha triplicado en los últimos años, desde el 95 al 2018 ha habido un aumento exponencial y las mujeres siguen estando sobre representadas en la matrícula en la educación superior, no nada más en medicina, sino a nivel general, ¿no? Al menos en la mayor parte de los países. Evidentemente, hay países en los cuales esta sobrerepresentación pues es menor o es 1-1, ¿no? Están iguales hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta gráfica tomada de la UNESCO en el 2020, podemos ver que en casi todas las regiones del mundo la paridad de género en educación superior, no estamos hablando ahorita de medicina, en educación superior, pues sigue siendo desigual entre las diferentes regiones. Sin embargo, sí ha avanzado conforme a lo que esperábamos hace pues unas cuantas décadas. A nivel salud, ahora sí vamos a un poco más específico. 75% del personal sanitario mundial son mujeres. 40% de las 140 organizaciones mundiales de salud menciona la parte del género, es decir, este enfoque de género en sus documentos de gobierno. Ahí es cuando empezamos a ver cómo de este 75% del personal de salud que es mujer, solamente el 40% de las organizaciones tiene algún enfoque de género y de ahí solamente el 20% de las organizaciones mundiales de la salud tienen paridad de género. Entonces estamos viendo una discrepancia muy importante entre la educación superior y la educación en medicina y cómo esto va disminuyendo conforme va avanzando el nivel educativo de las mujeres. Esto quiere decir entonces que la ventaja femenina, es decir, si son más mujeres en medicina, en la facultad, si son más mujeres que están en los puestos o al menos son más parte del personal de salud, eso quiere decir que esto ha puesto fin a las desigualdades de género. La respuesta ante esto, desafortunadamente, es un gran no. El sexismo es un factor que influye en la elección del posgrado médico. Desafortunadamente, la respuesta a esta pregunta es sí. Nosotros no esperaríamos que en esta época el sexismo, es decir, que se predomine, o sea, que se considera un sexo superior al otro, sea algo en lo cual nosotros tenemos de fijarnos para escoger un posgrado. Sin embargo, sigue siendo así. Y esto ha sido comprobado con múltiples evidencias, es decir, existen muchísimos artículos que comprueban que desafortunadamente el trato hacia el sexo femenino
es un factor a tomar en cuenta cuando los residentes o bueno, los médicos que están en formación van a escoger no solamente una especialidad, sino una sede para una especialidad, cuando eso no debería ser para nada un factor a tomar en cuenta. Uno debería ser capaz de poder escoger la sede independientemente, o más bien, cambio la narrativa. Uno debería ser capaz de escoger la sede por las capacidades académicas de la sede, no porque tanto sexismo haya o no en dicha sede, que no debería de existir. Entonces, un aprendizaje hostil y sexista evidentemente va a desanimar a las mujeres, en este caso estamos hablando de las mujeres, recordemos, e incluso puede ser un factor mucho más relevante que otros para la elección de posgrado. Ya ha habido varios estudios en los cuales se encuesta a los estudiantes específicamente si qué es lo que les hace, perdón, escoger cierta sede sobre otra, y desafortunadamente el ambiente sexista es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Evidentemente, como decía, esto es múltiple evidencia que ya hemos encontrado. La mayoría de los médicos, desafortunadamente, tenemos, perdón, un sesgo implícito con respecto al género y a la ambición profesional en la dirección estereotipada. Es decir, de manera intrínseca se ha demostrado que la mayor parte de los médicos tenemos una percepción pro hombre y que esta percepción pro hombre influye de manera sólida o de manera muy sólida en la elección del posgrado. Estos conceptos, sin embargo, pues son heredados y también desafortunadamente son enseñados. Es decir, este artículo, por ejemplo, en las cuales se les pregunta a las mujeres qué es lo que les han recomendado sus mentores, y desafortunadamente son los mismos mentores los que motivan a que estos roles se sigan perpetuando, o más bien, o desmotivan a las estudiantes mujeres a poder continuar en su carrera. Es decir, es más difícil, implica más trabajo, no te metas a esa especialidad porque es para hombres, cosas que todos sabemos que hemos oído y que no son nada desconocido. ¿Cuál es el gran problema? Que desafortunadamente esto hace que no haya roles femeninos y que el no haber roles femeninos se perpetúe, y al no haber roles femeninos se perpetúa evidentemente que no haya suficientes modelos representativos para poder dar un consejo a las universidades. Esto es un pequeño ejemplo o un ejercicio en los cuales quiero mostrar varias cosas, y hay algo que llama la atención de estas fotos. Cuando nosotros buscamos en Google la palabra neurosurgeon, que en inglés, y la escogí en inglés a propósito porque justamente no debe de tener género, neurocirujano no en inglés, obtenemos que hay un pequeño apartado que sí hace esta distinción y pone female neurosurgeon, cuando esto no debería de existir. Además, evidentemente, pues del mensaje que nos está dando acerca de cuáles se ven solamente modelos masculinos cuando lo buscamos en Google, y una representación importante del color azul que de manera histórica y de manera social pues se ha asociado hacia lo masculino. Pero cuando buscamos obstetrician, que tampoco debe de tener género, no hay ningún male obstetrician. Y obviamente lo que vemos es una representación alta de mujeres o modelos femeninos, y los colores claros, los colores rosas, los colores pastel, los colores neutrales. Mi punto con esto es que existe todavía una gran influencia acerca de ese sexismo en cómo elegimos las cosas y por qué las elegimos. Si esto es un problema muy complejo, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Y hay una serie de recomendaciones en las cuales me gustaría enfocar el tiempo restante de esta plática. Sabemos que este es un problema importante y estoy segura que mis compañeras lo han mencionado y lo mencionarán en las pláticas que me precedieron y que me suceden. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear estrategias activas que empiecen por cambiar esto. Es decir, ya no debe de ser un factor importante para elegir una carrera o un posgrado el que haya o no sexismo. Lo primero, cero tolerancia a las conductas de hostigamiento laboral o acoso sexual. Lo primero es empezar por identificar el problema, es decir, si no lo nombramos, no existe. Conocer las leyes y protocolos y a partir de esto proponer mejoras. El enfoque tiene que ser
en las personas que han sido afectadas por esto, ¿no? Tenemos que saber escucharlas y saber qué es lo que proponen para poder mejorar. Fomentar la denuncia. No solamente basta con denunciar, sino tenemos que proveer a los estudiantes y a toda la comunidad en general con diversas formas de denuncia y personas a quienes presentarlas. No basta pegar un letrero, tenemos que seguir educando y creer en las víctimas. A nivel mundial sabemos que solamente el 2% de los casos de denuncia han resultado casos falsos. Conocer los organismos de apoyo y cómo contactarlos. Tenemos que tener organismos autónomos de apoyo. No podemos ser juez y parte dentro de la misma identidad o dentro de la misma institución. Tenemos que acercarnos como líderes en este campo a los organismos de apoyo y establecer contacto directo y formar redes de apoyo y obtener información sobre todos los procesos. Es importante conocer todos los procesos de principio a fin. Crear ambientes seguros. No es, a mí me resulta realmente pues avergonzoso que haya artículos artículos científicos en los cuales se comprueba que uno de los factores más importantes para que alguien escogiera una residencia o un hospital fue qué tan sexistas eran en ese hospital. Eso no debe ser una razón y debemos de pararlo. Y la respuesta está en nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad desde el punto de vista de figuras de autoridad, desde líderes a nivel nacional en nuestros campos, establecer ambientes seguros. ¿Cómo? Sesiones de capacitación que desplacen ideas discriminatorias, trabajo enfocado en las víctimas, garantizar respuestas rápidas y apropiadas a las denuncias y ver que estos procesos sean transparentes, tanto en el proceso mismo como en los resultados. Crear una cultura de respeto, practicar la igualdad y asegurar la diversidad en los puestos superiores. Como mencionaba dentro de las primeras diapositivas, solamente el 20% de los organismos tienen como parte de su cuerpo de gobierno a una mujer dentro de esta estructura gubernamental. Tenemos que poner atención a la salud de forma integral. Y esta es una de las frases de este artículo publicado en el Lancet, en el cual le preguntaban a los residentes cuáles eran una de las causas por las cuales se daban de baja, ¿no? Y una de las causas por las cuales se daban de baja era porque no se sentían o no tenían una buena salud mental. Es muy desafortunado leer este enunciado en el cual una participante simplemente veía que ante todo lo que sucedía solamente tenía dos opciones: o matarse, suicidarse, o dejar la residencia. No podemos dejar que llegue a eso. Realizar un diagnóstico real, insisto, si no exploramos el problema, no va a haber problemas y eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es identificar el problema para poder solucionarlo. Educar y sensibilizar al personal de forma continua. Fomentar el autocuidado con el ejemplo. De nada sirve que nuestros alumnos nos vean que nosotros no nos cuidamos, porque ellos van a aprender a no hacerlo. Y preparándonos. Es importantísimo que todos aquellos que tenemos, es decir, el simplemente ser adscrito en una institución, el tener residentes y estudiantes a su cargo, nos hace una figura con una responsabilidad moral para educarnos en primeros auxilios psicológicos, porque vamos a tener personas que dependen de nosotros y que van a tener confianza para acercarse con nosotros y poder enfrentar una situación sumamente compleja como lo son estas. No al sexismo benevolente, y esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? Una chica o una niña debería de ser como una mariposa. Bonita para ver, difícil para atrapar. Esto es un tipo de sexismo benevolente en el cual existe muchísimo más que el sexismo activo, ¿no? Look like a girl, act like a lady, think like a man, work like a boss. No, piensa como un humano, actúa como un humano, luce como un humano y trabaja como un humano, ¿no? O sea, esta clase de sexismo benevolente es mucho más dañina que aquel sexismo activo que podemos llegar a perpetuar. Se tiene que reconocer el daño, incluso si no es intencionado. Todos tenemos oportunidad de mejorar y todos tenemos que estar mejorando constantemente. Corregir las ideas falsas y no fomentar ni realizar conductas inapropiadas. No es una broma, no es chistoso, no es un buen comentario, nada por el estilo. También si nosotros no denunciamos, es una forma de contribuir de manera importante a este problema. El quedarnos callados es una forma muy importante en la cual contribuimos. Finalmente, todo esto nos va a llevar
a poder tener modelos a seguir suficientes y representativos, sin dejar de lado una cosa con otra. Los seres humanos, no solamente las mujeres, somos sumamente complejos. Entonces no podemos esperar que un solo aspecto sea completamente representativo, pero sí tenemos que enseñar que es posible conciliar nuestra vida personal y nuestros intereses personales con lo que elegimos ser durante nuestras carreras profesionales. Y de ahí este gran movimiento que se desató por aquel año del 2017, en el cual con el hashtag empezaron a promover Look Like a Surgeon, Why Look Like a Surgeon, en el cual es cómo luce un neurocirujano, bueno, o un cirujano en este caso, ¿no? Los cirujanos lucen así, en quirófano, pero los neurocirujanos, y digo neurocirujanos porque es el área en el que yo me dedico, los neurocirujanos también lucen así, ¿no? O sea, también pueden ser amigas, también son hijas, también son madres, también son compañeras, también son esposas. Entonces no hay un solo, tenemos que romper completamente los estereotipos, porque el romperlos es lo que finalmente nos va a llevar a poder avanzar y que el sexismo ya no sea un obstáculo para poder avanzar en la carrera profesional. Escogí estas tres figuras, justamente las dos grandes que están aquí, la doctora Yoko Kato, que es una neurocirujana, perdón, de las más reconocidas a nivel mundial, y la doctora Bárbara Nettel, que actualmente funge como la primera mujer presidenta en la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Conclusiones, el sexismo sigue siendo un problema real y así es como tenemos que decirlo, ¿no? Si nosotros no nombramos el problema, este no va a desaparecer nunca. Necesitamos continuar educándonos en conceptos y políticas, pero con enfoque de género. No podemos seguir omitiendo más. Y lo final es que tenemos que establecer mecanismos que sean efectivos en nuestra población, con nuestra cultura y socialmente o socioculturalmente adaptados a nuestro país. Una de las frases que más me gusta y en la cual creo que representa muy bien el objetivo de esta plática es una por Sheryl Sanders. Sheryl Sanders es la CEO de Facebook y es una gran mujer. Ella también es madre, esposa y justamente ha formado a muchas líderes en el campo de administración, ¿no? Y creo que lo que podemos entender de esto es la siguiente frase. En el futuro no habrá líderes femeninos, simplemente habrá líderes. Eso es justamente lo que empezamos o lo que queremos alcanzar con estos foros. Muchísimas gracias. Agradezco enormemente la invitación de la academia para poder compartir con ustedes el día de hoy y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario.